Bienvenidos a la lección número 9 y como vimos la semana pasada, hemos estado hablando durante el principio del segundo trimestre, hemos estado hablando nosotros acerca de la iglesia primitiva, hemos hablado de las características, hemos hablado de las predicaciones de Pablo y ahora nosotros estamos viendo la experiencia de Juan. ¿No es cierto? Hablamos la semana pasada de cómo Juan había él querido expresar quién era Jesús o quién había sido Jesús para su vida, ya que él había sido uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Ahora nosotros vamos a hablar nosotros acerca de la isla de las visiones. El título es bastante interesante porque vamos a hablar qué fue lo que pasó con Juan, ya que fue el último de los discípulos y vamos a ver, vamos a conocer un poco acerca de este discípulo, porque es un discípulo importante para nosotros, porque es un discípulo que realmente él tiene las últimas visiones que están escritas en el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Como te dije, las lecciones están tratando de lograr descubrir quién era Juan, conocer a Juan y conocer cuál era el Jesús que él tenía. El versículo dice, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, el Dios Todopoderoso, que está por venir, ¿verdad? Vamos a hacer una pregunta a los niños en la clase. La semana pasada hicimos un juego de quién era Jesús y luego le vamos a preguntar a ellos si ellos tendrían que escoger qué personaje de la Biblia les gustaría ser. O sea, ¿por qué? ¿Te gustaría ser Pablo, Juan, Daniel, la reina Esther? Porque siempre quieren ser los personajes populares, ¿no? Quieren ser el David que venció a Goliat, pero todos ellos tuvieron siempre unas características que no los hacían perfectos. El apóstol Juan fue una figura importante en la historia de la iglesia cristiana, porque fue el último, el más joven de los 12 discípulos que Jesús tuvo y fue el último en morir. Como vimos, él fue muy cercano a Jesús y fue un gran misionero de Dios. Eh, el único evangelista que no transcribe en el elenco de los otros apóstoles. Él cuando escribe el libro de Juan, que es el cuarto evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, él lo escribe en una forma diferente, porque él, como te dije la semana pasada, él quería usar las mejores palabras para describir quién era Jesús, la misión de Jesús, que Jesús vino a esta tierra y que Jesús era la oportunidad maravillosa, ¿verdad? Así que él era el más cercano y es simplemente él se lo designa como el discípulo amado. O sea, en el tiempo de Jesús, un maestro religioso, de acuerdo a la cultura, era muy cercano a su maestro, podía echarse en el pecho como si fuera su padre, ¿no es cierto? Y no era mal visto, ¿no es cierto? Hoy día, si ven a alguien así, van a pensar que es una pareja homosexual. Pero en la Biblia, y a veces la gente de la comunidad LGTB utiliza esas expresiones, pero no es así. En el trasfondo siempre las personas que eran maestro y discípulo amado podían tener muestras de cariño sin llegar a la sexualidad, ¿no es cierto? Y eso vamos a verlo muy bien. Lo vemos a Juan en muchas oportunidades. Lo vemos a Juan, por ejemplo, que él fue uno de los primeros discípulos de Jesús. Eh, Luego lo vemos cuando Jesús lo menciona, cuando está agonizando en la cruz, le dice, madre, ahí tu hijo, hijo, ahí tu madre. Él aparece también en cuando a Jesús eh, resucita, ¿no es cierto? Él ve todo el proceso de la crucifixión del Calvario, él ve toda la muerte de Jesús, él está en el juicio, él está, cuando a Jesús lo clavan, él está allí en en el monte donde Jesús es clavado. Luego también se le encuentra pescando, ¿no es cierto? Él sigue a Jesús y él es uno de los uno de los discípulos que escribió bueno, Pablo fue el que más escribió, pero de los discípulos que estuvieron fue uno de los que más escribió porque él escribió 5 libros. Juan, primera, segunda, tercera de Juan y el Apocalipsis, que son cartas.
Él realmente fue uno de los discípulos, como te digo, se dice que hay muchas, cuando tú lees la historia de la iglesia, muchas gente que ha contado tradiciones y según Ireneo II, que fue un gran, uno de los patriarcas de la iglesia cristiana, se dice que él escribió el cuarto evangelio sobre el pecho de Jesús, pero no, la Biblia no dice eso. Yo tampoco no creo porque todavía Juan hasta allí no había visto la muerte de Jesús, ¿no? Eh, Cuando se dice que Juan era el discípulo amado, quería decir que era el preferido, ¿no es cierto? Y cuando uno ve en la Santa Cena, Juan, la persona que era el que a quien se le daba la fiesta, se sentaba en la mesa principal. Él tenía dos amigos, uno a la izquierda y uno a la derecha, que eran sus favoritos. O sea, tú eras el dueño de un cumpleaños, tú eras el cumpleaños, tú tenías una silla a la izquierda y una a la derecha donde tu mejor amigo se podía sentar y Juan estaba en el de la derecha y en la izquierda estaba Judas. O sea que eso se quiere decir que Juan era el predilecto. Pero Juan no era perfecto, por supuesto, nadie era perfecto, a pesar, Juan no fue como Pedro que negó a Jesús, pero era una persona ambiciosa, era intolerante, ¿no es cierto? E inclusive en una oportunidad él y su hermano Jacobo intentan desaparecerla. Ellos llegan con Jesús a una aldea samaritana y los samaritanos y judíos no se llevaban y como no lo quisieron recibir a Jesús, le dice, mira, manda que caiga fuego del cielo y destruya a todos los samaritanos. O sea que Juan era explosivo, era una persona bien dura, ¿no? O sea, tú no me haces caso que te caiga fuego del cielo. Que no, tú no haces caso que un terremoto y se te caiga la casa encima. Ese era Juan, ¿verdad? Entonces Juan tuvo que aprender que Jesús tuvo la paciencia para que él pudiera hacer cambios en su vida personal. Por eso más que todo, Juan estuvo en todo, estuvo muy cercano a Jesús, él sabía, él vio las palabras, los milagros, vio lo que le pasó en el juicio, vio la actitud. Entonces, ese testimonio de Jesús y lo que le había enseñado, entonces logró que en Juan un cambio, ¿verdad? Entonces él realmente, aunque aparentaba ser una persona perfecta, no lo era, pero nunca se lo reprende como lo reprendieron a Pedro. O sea, en ese aspecto, eh, Pedro recibió más reprensiones que Juan, pero Juan no era perfecto. O sea, en otras palabras, Juan cuando él escribe eso, él muestra las cosas que él había hecho porque realmente él quería que la gente también entendiera que Jesús no lo había elegido por ser perfecto, sino porque a pesar de ser imperfecto, lo había logrado un cambio. ¿No es cierto? Y eso es muy importante. Y como te digo, en la cultura de esa época, un maestro podía tener un discípulo engreído y se echaba en el pecho de su maestro, ¿no es cierto? Como una señal de respeto, que lo veía como un padre, ¿no? Y como un hermano mayor, pero ahí estaba, ¿no? Y como te digo, y como dijimos, que cuando estaba en la cruz, Jesús le dice a Juan que cuide a su madre, y la cuidó hasta su madre, hasta que la Virgen María murió, ¿no? Él es el que escribe el cuarto evangelio, ¿no es cierto? Él no, como te digo, no fue una persona que es egocéntrica, yo soy el mejor, yo fui el engreído de Jesús. No, él no sacó provecho de esa relación que tuvo con Jesús. Él fue una persona realmente sencilla, ¿no es cierto? Porque a veces las personas, yo soy el hijo de fulanito, el hijo del alcalde, el hijo del pastor, el hermano del tesorero de la conferencia, entonces tratan de buscar ciertos privilegios, aprovechar su contacto, pero Juan no intentó en ningún momento sacar un provecho. Él trataba de presentarse como lo que era, ¿no? También este evangelio ofrece un personaje, ¿no es cierto?, que seguía a su maestro, ¿no es cierto?, y que él, al seguir a Jesús, él se considera el discípulo amado. Ahora, vamos a ver unas características importantes porque cuando estás en la clase de los menores, aprendes un poco más de lo que aprendías en primarios, en infantes y en cuna.
Juan fue el único de los discípulos que no murió de muerte violenta. A Pedro lo crucificaron, a Jacobo lo mataron con espada, así que casi todos los discípulos murieron con lanzas, los clavaron, les pasaron lanzas y espadas, flechas a muchos de ellos, pero en cambio Juan tuvo una experiencia diferente. Les voy a adelantar que Juan, en el tiempo, y lo vamos a ver más adelante, él fue cuando ya era viejito, tenía cerca de 90, cerca de 80 años, 85 años, entonces ya el cristianismo había crecido, ya la iglesia salió de Jerusalén y entonces empezaron a llegar por todo el imperio romano. Los cristianos comenzaron a predicar, llevaban una vida oculta, ¿no es cierto? Porque su religión no estaba permitida y atrapan a Juan, ya habían mandado matar, ya había muerto Pablo y Pedro, así que el último de los discípulos era Juan, y entonces Juan de castigo, ya era el último, no quedaban, lo quisieron echar en una caldera de aceite hirviendo. Una caldera de aceite hirviendo sería como una sartén grande donde se echaba aceite y ahí a la gente se la tiraba para freírlas como un pollo. Así que eso era lo que a Juan quería que él muriera así, pero Dios, a Jesús pues Jesús, antes de, cuando se reúne con sus discípulos, le pregunta, ¿es verdad que el discípulo amado, o sea, Juan, no va a morir de muerte violenta? Jesús le dice, no, eso no es problema tuyo si él muere o no muere, tú sígueme a mí. Entonces Dios lo protege y se produce un milagro, ¿no es cierto? Pero al no morir, automáticamente se dieron cuenta de que algo lo protegía a Juan y fue enviado a la isla de Patmos. Que lo vamos a ver más adelante. ¿Quién lo mandó? Fue Tito Flavio Domiciano. Él resulta que por qué razón había, y yo quiero que ahora que estamos hablando de Juan, yo quiero que tú comprendas por qué el cristianismo se convirtió en un problema para la comunidad, para el imperio romano, porque el imperio romano estaba dominado por los romanos, la capital era Roma. Resulta que los emperadores a ellos no les importaban las religiones, ellos tenían sus propias reglas de cómo vivir y también su religión. Como te dije en la anterior oportunidad y en muchas oportunidades, el mundo tenía dos religiones, los paganos y los judíos. Los paganos adoraban diferentes dioses, al sol, a la luna, a las estrellas, algunas como los romanos tenían dioses en forma humana, la Diana, Zeus, Marte, Júpiter, y los judíos que adoraban a Dios. O sea, esa era la gran división. Cuando Jesús muere y viene a morir por nosotros y asciende al cielo, ya hubo una tercera religión que fueron los cristianos, que ellos amaban al Dios de los judíos, pero aceptaban a Cristo. Pero los judíos amaban a Dios, pero no aceptaban a Cristo ni al Espíritu Santo. Entonces, había un problema porque en el Imperio Romano era una regla mundial, una regla general en todo el imperio, donde el gobernador o el emperador tenía que ser considerado, adorado como Señor y Dios. Y esto fue muy duro para los cristianos, porque los cristianos se les había enseñado que ellos solamente tenían que adorar a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo, no podían arrodillarse, si por allí pasaba el gobernador, no podían arrodillarse, ni adorarle, ni decir oraciones, ni darle ofrendas, que era la costumbre que se hacía, ni cantos, ni nada, ningún tipo de contacto de adoración podían tener. Ahora, entonces se dice que por esa razón, ¿no es cierto? Los cristianos, sin tener las Biblias que tenemos hoy, sin tener las revistas, sin tener los programas de televisión, sin tener Zoom, sin tener la escuela sabática, sin tener iglesia, sin tener el presupuesto que tenemos, sin tener lecciones, sin tener clases,
para niños. Ellos llegaron a predicar a muchas partes del Imperio Romano y no solamente era la gente común, como hemos visto, los esclavos, y había gente rica también, habían centuriones, soldados romanos, e inclusive Pablo había llegado hasta la casa de Nerón. Así que por lo tanto los cristianos llegaron a muchos lugares, ¿no es cierto?, sin tener todo lo que nosotros hoy día tenemos. O sea que la gente era cuidadosa, no salían con un polo que decía I love Jesus, no. Ellos tenían que ser considerados porque su religión estaba prohibida. Ahora, Juan estaba viviendo en esa época. Ahora, Juan sabía, o sea que, y aparte, vamos a ver unas cosas más. Y es ahí que Juan es uno de los únicos discípulos que murió de muerte natural y casi a los 96 años se dice que fue en Éfeso y él en su adoración y amor contemplaba a Jesús, así que el compañerismo que había tenido con Jesús y él trataba de reflejar a Jesús el carácter de su maestro, ¿no es cierto? Eso era maravilloso. Ahora, eh, ¿por qué la iglesia era perseguida? ¿Por qué Juan era perseguido? Si él no era un hombre que hablaba del amor de Dios. Primero, como te dije, los romanos eran paganos, adoraban Dios Marte, Júpiter. Así que cuando ellos conquistaban un país y veían un Dios importante, decían, bueno, tráelo al templo, vamos a adorarlo a ese Dios. Conquistaban Tiro, Sidón, Egipto, se traían los dioses de ellos, los principales, y lo ponían como culto de adoración. En otras palabras, ellos adoraban todo donde conquistaban, ¿verdad? Era objeto de adoración, mientras que el cristianismo no lo excluía. No adoraba ningún tipo de Dios, así que Juan tampoco, ¿cierto? También, como ya hemos dicho, tenían que adorarse al emperador. Eh, el paganismo estaba, como te dije, los romanos tenían sus leyes sociales, políticas, pero estaba relacionada mucho con la vida social. El cambio, el cristianismo no participaba en ello y eran vistos como una amenaza. Acuérdate que para ellos Jesús era el rey de reyes. Por lo tanto, ellos decían, estos cristianos están amando otro rey. Para que tú veas lo que pensaban ellos. Habían cosas que se decía de los cristianos y entonces decían, miren, ellos quieren que el mundo se acabe para que venga Jesús como rey. Entonces ellos pensaban, decían, ¿ves? ¿Vieron? Ellos son nuestros enemigos porque no adoran al emperador de Roma, sino a Jesús, que es el rey. Ahora, parece absurdo, pero en esa época era lo que prevalecía. O sea, por eso era que los cristianos no podían decir I love Jesus en un polo. Que tú sales hoy día y puedes decir I love Jesus, I follow Jesus, tú puedes hoy día, tú puedes decir con un polo yo amo a Jesús, yo leo la Biblia, los cristianos no podían hacer eso, que hoy día nosotros podemos hacer. Aparte de eso, los cristianos, como estaba prohibida la religión, tenían reuniones secretas, mayormente eran de noche, en cuevas, también los tenían en las catacumbas, que eran los cementerios, en lugares alejados, dentro de los bosques. Entonces, al tener una reunión secreta era sospechoso. Y decían estos cristianos como que están reuniéndose para adorar a Jesús, que es un rey. Aunque ellos sabían que Jesús había muerto en una cruz, pero ellos pensaban eso y entonces eso era visto como enemigos. Y Juan estaba allí, no era uno de los líderes. Bueno, Juan iba de un lugar, de una ciudad a otra, porque los cristianos habían aumentado muchísimo. Acuérdate y recuerda lo que hemos estudiado. Había presos, había ricos, había amos, había soldados, había gente de noble, la gente, las familiares del emperador, algunos eran cristianos, pero no lo decían. Así que aparte de eso, había muchos mitos y creencias falsas acerca de los cristianos. Por ejemplo, ellos hacían la Santa Cena. Decían, yo como el pan y el vino. El pan representa la carne de Cristo y la sangre representa el vino. Entonces, como los romanos no tenían Google, que tú puedes escribir qué es el pan o qué es el vino de la Santa Cena, entonces ellos decían, tú sabes, los cristianos comen carne humana porque dice que ellos comen el pan que es el cuerpo de Cristo.
sea, comen carne humana, y toman el vino que es la sangre de Cristo. O sea, son vampiros, porque comen. Eso era lo que se pensaba de los cristianos, pero estaba mal interpretado. Acuérdate que ellos no tenían Google, las bibliotecas no tenían libros cristianos, no había Biblias, así que los pobres cristianos los consideraban gente que comía carne humana y tomaban vino. ¿Ves? Para que tú veas que, que eso era lo que se pensaba. ¿No es cierto? Si tú ves los videos de National Geographic acerca de los cristianos, muchos ellos explican cómo era considerado. Y adorar a Dios en una tumba, en una catacumba, en un cementerio. Parecía ilógico, pero era el lugar más seguro para ellos, porque de lo contrario, si se reunían en el templo, los mataban, ¿no? Entonces los cristianos hacían sus cultos y entonces muchas cosas pasaron y entonces no había Biblias, así que las cartas de Juan, de Pablo, de Pedro, ¿no es cierto?, de Mateo, eran las cartas que pasaban en las iglesias y eso ayudaba a las personas a aumentar la fe, ¿no? Entonces, esto realmente era lo que ocurría en ese tiempo y en ese tiempo Juan era una de las personas que él era una persona valiosa para el cristianismo, era una persona valiosa y por lo tanto, Diocleciano lo manda a Juan primero, le dice que lo arresta, lo atrapan, porque los mandaban soldados, espías, y era muy fácil engañar a los cristianos, porque decían, primero decían, a ver, ¿quién es cristiano por aquí? Entonces decían, bueno, este de aquí nunca va a adorar al templo de la diosa Diana o al templo del dios Diocleciano. Este tiene que ser. No manda ofrendas, no tiene ídolos en su casa. Entonces este es cristiano. Entonces iban donde ellos. Yo quiero que me cuentes por qué has cambiado tu vida. Y entonces a veces los cristianos les contaban, pero eran espías. Muchos de estos espías se volvieron cristianos, pero otros los traicionaron y en una de esas Juan fue arrestado, fue llevado a Roma y entonces ahí estaban sus enemigos, muchos judíos, y entonces lo acusan de que él era uno de los fundadores de la iglesia cristiana, que se oponían no aceptaban al emperador como su rey, sino tenían como rey a Jesús. Así que Juan estaba mirando todo eso que a él le parecía familiar porque era lo mismo que Jesús había pasado. ¿Y qué crees tú? Entonces el rey lo miró, lo despreció, ¿no es cierto? Juan estaba vestido apropiadamente, con sencillez, y dice que este se vaya, va a morir a frito, como un pollo frito, como un pollo a la brasa. Va a morir en la caldera de aceite. Así que hirvieron el aceite y siempre le había funcionado este castigo. Este castigo le había funcionado. Ponían leña debajo de ahí, se comenzaba a hervir el aceite, si tú ves el aceite cuando arde, y automáticamente lo lanzaron, pero dice que Juan salió nadando de esa agua, de ese aceite caliente, aceite caliente. Entonces, había una regla que la persona que tenía una, que había un milagro así, porque eso era un milagro, no lo podían matar porque eran muy supersticiosos. Pensaban que en el imperio podía caer una desgracia. Así que al ver que no lo podía matar porque era un hombre que Dios lo había protegido. Entonces yo te digo que Dios lo había protegido, pero ellos pensaban que los dioses lo habían protegido. Lo destierran a una isla que se llama Patmos, ¿no es cierto? Y ahí en Patmos, Juan sabía que Jesús le había prometido que él no iba a morir de muerte violenta. Ahora, él se preguntaba, ya un anciano de 90 años, algunos dicen que murió a los 100 años, no hay la Biblia no lo explica. Él en la isla de Patmos, que era una isla para los más grandes prisioneros, él allí entonces Dios le manda las visiones que forman que él escribe en el libro del Apocalipsis. En otras palabras, Juan ahora entendía por qué Dios lo había mantenido con vida, era para que él escribiera las visiones para la iglesia del presente
La iglesia que su corazón estaba con las iglesias. Pablo estaba en Patmos, en esa isla, no podía salir. La única forma de salir era que se muriera el emperador, porque había una regla que cuando el emperador moría, si él me había mandado desterrado a alguien, las personas podían regresar. Y entonces él decía, yo estoy viejito, y entonces él tiene una visión acerca, él comienza él tiene en un sábado, que lo vamos a ver la próxima semana, Pedro comienza a escribir, ¿no es cierto?, las visiones que Jesús le da. Y entonces él en la isla de Patmos, ¿no? Que hoy día yo quisiera ir a la isla de Patmos, quisiera ir a visitar las 7 iglesias del Apocalipsis y quisiera conocer la isla de Patmos, que era una isla penal, ¿no es cierto?, para los romanos mandar a los prisioneros más terribles, más los que se habían rebelado, los reyes que ellos habían conquistado y otras personas que eran traidores al Imperio Romano, eran llevados allí. Y en esa isla automáticamente es enviado Juan, y Juan comprende que él está allí porque Dios tiene todavía un trabajo especial para él. Este trabajo especial para él es el que fue elegido porque él era un discípulo, que era el amado, había estado cerca de Jesús, había comprendido quién es Jesús, había expresado con las mejores palabras quién era Jesús para él. Él estaba viviendo en una época donde la iglesia estaba siendo todavía maltratada, perseguida, habían cristianos, y él tenía que fortalecer la fe de esos cristianos. Entonces sucede un milagro, ¿cierto? Espectacular, ¿no? Cuando todos sus enemigos estaban riéndose y gozando de que lo iban a matar al último de los discípulos de Jesús, ¿no es cierto? Sucede un milagro, él sale nadando y automáticamente la gente dice, este hombre lo protege a Dios. Por supuesto que ellos pensaban que eran los dioses, entonces Diocleciano dijo, yo no lo puedo matar, porque si no puedo traer desgracia sobre mi familia y sobre mi imperio. Así que automáticamente lo destierra, pero Dios tenía un plan para él, porque ahora él estaba en una isla, no tenía todas las comodidades, pero estaba tranquilo. O sea, él no lo hizo, no estaba de vacaciones, pero él estaba en una meditación, él estaba preocupado por la iglesia, y Jesús le da la solución, ¿no? Quien hace de Jesús su amigo se convierte en un amigo de esperanza y en una bendición para las personas con las cuales convive. Entonces Juan, estando en esa cárcel, él recuerda de Jesús, recuerda la experiencia con Jesús, y entonces como Jesús era su amigo, él se convierte en un amigo de esperanza y en una bendición para las personas con las cuales él convive. Ahora él allí, el anciano discípulo de Jesús, entonces tiene una experiencia con Jesús, Jesús se le aparece en la isla de Patmos, y entonces él escribe el libro del Apocalipsis. Y él comprende que ese era su trabajo final, ¿no es cierto? Él estaba agradecido. No fue fácil su vida, ¿cierto? Él pasó persecuciones, lo intentaron matar en agua, en aceite hirviendo. Él vio morir a los discípulos, a Pedro, a Pablo, pero él sabía que él tenía que seguir la misión, y él sabía también que las iglesias cristianas lo necesitaban. Entonces, eso para que nosotros entendamos quién era Juan. Juan no era perfecto, ¿no es cierto? Él no se muestra una persona perfecta. Lo que sí, él había tenido una experiencia con Jesús que lo había cambiado. Cuando tú lees el libro de Juan, cuando tú lees la primera, segunda y tercera de Juan, tú observas un Juan diferente. Ya no era como el orgulloso, el que decía, bueno, si no te dejaron entrar Jesús, que caiga fuego del cielo, que le caiga relámpago, que caiga terremoto y se muera la gente. Ahora era un Juan diferente. Era un Juan amoroso, cariñoso, predicaba acerca del amor al prójimo, que había que amar a Dios, y entonces un Juan diferente. Y entonces en el momento preciso, al final de su vida, él escribe el libro del Apocalipsis, que lo vamos a ver la próxima semana. Ahora es importante esto porque tenemos que conocer quiénes son los personajes que escribieron la Biblia, qué fue de ellos, cómo fue su vida, cómo fue su experiencia.
Y eso es importante porque eso nos permite valorar la Biblia, valorar saber entender, como hemos visto, en qué contexto fue escrito, para quién fue escrito, qué palabras usaron. En una época cuando las palabras también eran muy importantes. Acuérdate que no había bibliotecas, que hoy día te sientas en Google y escribes, quiero saber la historia de cómo se escribió el Apocalipsis y te sale la información. No era esa época. Era una época muy diferente a la nuestra. Ellos no tenían Biblias, no tenían himnarios, no tenían folletos de escuela sabática, no tenían iglesias como la tenemos nosotros, no tenían salones para los niños, no tenían presupuestos, no tenían pastores titulados con maestría y doctorado, no tenían ellos literatura, no tenían revistas, no tenían absolutamente nada de lo que nosotros tenemos, pero mira, llegaron a todo el Imperio Romano. O sea, como tarea te ve y búscate un mapa en Google acerca de cuántos países abarcaba el Imperio Romano y ellos llegaron a todas partes. Y no solamente llegaron ahí, pasaron las fronteras. Porque después, vamos a verlo más adelante, cuando llegan a ciertos lugares como Inglaterra, Escocia, Holanda y todos esos países que hoy día encuentran gente cristiana que seguían lo que habían aprendido de los discípulos. O sea que vamos a ver nosotros cosas más interesantes acerca de Juan. Una cosa importante que tenemos que resaltar antes de terminar este video es que Juan no fue, la vida no fue fácil. Él no recibió una pensión, él no tuvo, pasó por penalidades, persecuciones, juicios, encarcelamiento, golpes, todo eso. Pero a pesar de todas esas circunstancias, él seguía confiando en Jesús. Nosotros no estamos pasando por esas, por esos acontecimientos. Lo tenemos todo fácil, hay libertad, tú puedes salir con un polo. Yo soy adventista del séptimo día, yo guardo el sábado, yo acepto los 10 mandamientos, pero Juan no podía hacer eso. Pero tú has llegado a toda tu comunidad mostrando que el Evangelio de Cristo, porque Pablo sí, Juan, Pablo y todos los discípulos lo hicieron, hasta la casa del emperador porque Pablo llegó hasta la casa del emperador Nerón. La Biblia dice que muchas de las familias de Nerón se pudieron convertir en cristianos y eso lo vamos a ver más adelante. Que Dios nos ayude porque esta es una historia que muestra que a pesar de todas las dificultades, Dios tiene siempre un plan para sus hijos. No fáciles, no todo puede ser sin espinas, sin dolor, sin tragedia, pero nos vemos la experiencia de Juan el discípulo amado. Que Dios nos ayude a comprender más nuestra misión y podamos comprender que Jesús viene pronto.